Entonces vamos a demostrar esta propiedad y que A intersección E menos A para cualquier conjunto E, ¿no? Es igual a vacío para cualquier conjunto A. Entonces cuando uno quiere demostrar algo así, que un conjunto es igual a vacío, pues lo más normal es suponer que no es vacío, ¿no? Eso es lo más sencillo, casi siempre. Suponer que este conjunto no es vacío y entonces ver que por ahí ocurre algo que se contradiga, ¿no? Algo que nos pueda ocurrir, ¿no? O sea, hacerlo por reducción al absurdo. Porque demostrar directamente que algo está contenido en vacío, que sería como o la otra estrategia, a veces es muy complicado, ¿no? A veces no, muy raras veces es sencillo, pero como tal, demostrar que, por ejemplo, o sea, porque para demostrar la igualdad, pues tendríamos que probar que vacío está contenido aquí, que eso ya lo tenemos porque vacío está contenido en cualquier conjunto, aunque bueno, habría que mencionarlo, y que luego el otro conjunto está contenido en vacío, y ya con la doble contención se tendría la igualdad, ¿no? Pero pues ya para, para hacer la otra contención se puede complicar. Entonces, es más, ¿no? Con el afán de que quede muy claro, espero, vamos a hacerlo un poquito exagerado, ¿no? Entonces, o sea, en cuanto a la justificación. Entonces vamos a hacerlo por doble contención, pero la contención que está complicada, esa la vamos a hacer de manera más ingeniosa, ¿no? Entonces, la primera contención, primero vamos a hacer la otra, ¿no? Primero vamos a hacer la sencilla, que es la de que el vacío esté contenido en el otro conjunto, y eso pues ya puede incitar el resultado que ya demostramos, ¿no? Sabemos que el conjunto vacío está contenido en cualquier conjunto. O sea, citar algo así ya más allá del primer semestre sí ya sería a lo mejor un considerado pues demasiado exagerado, ¿no? Pero como está en el primer semestre, pues nunca está de más ser lo más claros que pueda, ¿no? Entonces, sabemos que vacío está contenido en cualquier conjunto y pues ya, ¿no? En particular pues va a estar contenido en ese de ahí, ¿no? Entonces ya lo ponemos en particular, vacío está contenido en esto, en A intersección M menos A, que es un conjunto, ¿no? Y ya, así de fácil, ¿no? Ya demostraron, ¿no? En la clase que esto sucede, ¿no? Que vacío siempre está contenido en cualquier cosa. Y bueno, la que sí tiene como más chiste es la otra, ¿no? Y entonces aquí vamos a, les digo, ¿no? Si quisieran hacerlo directo, ¿no? Como probando que se está contenido en esto, pues puede que por ahí haya problemas, ¿no? Porque, pues, uno cuando quiere hacer una contención, normalmente toma un elemento aquí. Pero como queremos que sea vacío, pues como que no tiene mucho sentido tomar un elemento aquí, ¿no? O por lo menos con la idea de justificar que entonces ese elemento está en vacío, porque eso no va a ser posible, ¿no? En este caso particular. Entonces, cuando uno quiere lidiar algo así con vacío, lo más fácil es hacerlo por contradicción o por contrapositiva. Entonces aquí lo voy a hacer por contradicción y lo voy a escribir, ¿no? Lo que quiero demostrar ahora es que ese otro conjunto, y les digo, nunca está de más en andar escribiendo estos detalles de qué quieres demostrar y cuáles son tus hipótesis y así, porque sobre todo ustedes que son muy novatos, si no escribe, o sea, escribir esto a lo mejor les ayuda pues a que no se les olvide inclusive, ¿no? Lo que tienen que usar, las partes importantes que tienen que ver, ¿no? Entonces, porque luego quieren empezarlo a hacer como a su manera y pues no, a veces no llegas a ningún lugar si no lo haces como con la estructura que se supone que tiene que tener la prueba, ¿no? Entonces, aquí pues lo escribo, queremos demostrar que este conjunto está contenido en vacío y lo vamos a hacer por contradicción. Entonces que vamos a suponer pues que eso no pasa. Entonces vamos a suponer que este conjunto de aquí no está contenido en el conjunto vacío. Y pues entonces con este supuesto lo que estaríamos diciendo es que pues hay algo aquí, ¿no? Que hay por lo menos un elemento aquí. No sabemos qué es, pero hay un elemento porque pues es la única forma en la que algo no esté contenido en el vacío, ¿no? Que no sea vacío porque tenga por lo menos un elemento. Entonces, eso implica que existe por lo menos un X
sea lo que sea ese X, ¿no? Pero que existe un X que pertenece a ese conjunto, a intersección E menos A. Y aquí pues simplemente me sigo lo que me diría la definición de ese conjunto, ¿no? Mediante sus operaciones, de las que está definida. Pues si ese X pertenece a la intersección de esos dos, pues quiere decir que X pertenece a A y al mismo tiempo X pertenece al otro, ¿no? Que es E menos A, el otro que se está intersectando. Y pues esto quiere decir que X pertenece a A, no le hago nada a lo de la izquierda, y al mismo tiempo, y aquí sí lo desgloso, ¿no? Al mismo tiempo X pertenece a E, y al mismo tiempo X no pertenece a A. Formalmente le tendría que poner aquí primero paréntesis, pero como son is, y los is son asociativos, pues sí, no es necesario, ¿no? Ya nos podemos saltar ese pequeño paso. Bueno, si quieren, sí. Dije que iba a ser muy exagerado, ¿no? Entonces, sería primero así con paréntesis, porque todo esto de aquí que está dentro del paréntesis es lo que quiere decir lo de acá arriba, ¿no? Y ya está el mismo i que ligaba esta proposición con esta proposición. Y entonces ahora sí, utilizamos que los is son asociativos y conmutativos además, y entonces podemos cambiarlo así, ¿no? Podemos decir que esto es que x pertenezca a y al mismo tiempo podemos juntarlo con esto de acá, ¿no? Que x no pertenezca a. Y en realidad ya lo de que x pertenezca a e ya no nos interesa, ¿no? Si estuviéramos hablando aquí de cis o los cis, pues sí tendríamos que escribirlo, ¿no? Pero como estamos nada más en el sentido de implicación, no nos interesa ya tanto esta parte y ya podemos solo escribir lo que sí nos interesa, porque pues justamente esto de aquí ya es lo que es contradictorio, ¿no? Ya, esto no se puede, esto es imposible para cualquier conjunto A. Entonces, pues ya esto no es posible. Y entonces, ¿qué es lo que estaríamos concluyendo? Que pues de donde salió esto, que era de suponer esto de acá, pues tampoco va a ser posible porque nos lleva a una contradicción. Y pues ya concluimos lo contrario, ¿no? Por lo tanto, pues efectivamente A intersección E menos A tiene que estar completamente contenido en vacío y pues ya no por las dos contenciones. Eso implica que ese conjunto pues ya tal cual es el conjunto vacío. ¿Qué les digo? Aquí fui quizás un poco exagerado, pero pues en general ya cuando quieres probar que algo es vacío, o sea, ya ni siquiera tienes que mencionar esto de aquí arriba, ¿no? O sea, que el vacío va a estar contenido, eso ya lo das por algo trivial y ya simplemente te dedicas a ver lo otro, ¿no? De que ese conjunto esté contenido en el vacío, que pues típicamente, más que pensar en eso de la contención, pues lo que supones es que hay algo ahí, ¿no? Que es un conjunto no vacío y que entonces se llega a una contradicción, ¿no? Aquí les digo, ¿no? Sí lo escribí como a lo mejor con un detalle un poquito exagerado, pero bueno, ¿no? O sea, les digo, sobre todo en primer semestre es importante no saltarse pasos aunque sean muy obvios, porque luego las demostraciones son tan cortas que si te saltas un paso pues prácticamente ya no escribes nada, ¿no? Y pues si la idea es que sea como en un examen, en una tarea como que se califique, pues uno no puede estar seguro si se lo está saltando porque le parece obvio o si se lo está saltando porque no sabe qué escribir, ¿no? Entonces, pues para que se evite eso, o sea, uno como profesor tiene que asumir que se lo está saltando porque no sabe qué escribir. Entonces, pues por eso, pues sí, sobre todo estas primeras unidades es importante que traten de ser lo más explicativos que puedan, aunque a veces parezca que caen en una exageración. Bueno, ahora vamos a resolver este otro ejercicio que viene en su tarea. Bueno, el 2, ¿no? El 3 también me preguntaron, pero ese a lo mejor al rato. Primero hagamos este. Nos dice que tenemos dos conjuntos que están contenidos en X, que también son conjuntos, se sobreentiende. Y nos pide demostrar que si A está contenido en el complemento de B con respecto a X, entonces B está contenido en el complemento de A igual con respecto a X. De hecho, si no me equivoco, era muy parecido a uno que hicimos en una sesión anterior, pero bueno, lo podemos volver a hacer. No estaba exactamente escrito igual, no tenía esto de los complementos, pero pues casi era lo mismo. Entonces el ejercicio 2
Entonces sería, pues queremos demostrar, lo voy a escribir, ¿no? Ya como con lenguaje un poquito más de lógica. Queremos demostrar una implicación, porque lo que nos pide es que si tenemos que A está contenido en el complemento de X menos de B con respecto a X, que recordemos que simplemente es X menos B, solo que ya se utiliza la rotación de complementos cuando ya más o menos hace referencia a que X en algún sentido es como un conjunto universal o algo así, ¿no? Pero bueno, si quieres especificar a qué a qué universo no le está sacando el complemento, pues ahí ya tienes que decir, ¿no? Si no, pues simplemente escribirían así, ¿no? A complemento, ¿no? Perdón, B complemento, ¿no? Pero bueno, aquí como no nos dice tal cual que agarres X siempre como conjunto universal, pues esta notación podría ser un poquito ambigua. Entonces, pues ya no lo ponemos ya mejor tal cual como por definición que es X menos B. Entonces lo que nos está diciendo es que demostremos que si esto pasa, que es esto de aquí, entonces, pues le pongo el implica, el B, el conjunto B, va a estar contenido en el complemento de A con respecto a X, que es X menos A. Entonces lo que nos pide demostrar es esta implicación de aquí, ¿no? Que esto de aquí implica esto de acá. Entonces, pues lo que tenemos que demostrar es esto, ¿sí? Y en algún punto vamos a tener que utilizar como hipótesis lo de acá. Entonces, un error, bueno, que no como tal necesariamente es un error, pero algo que hacen muchas personas y que muchas veces los lleva a que se les complique la existencia cuando quieren demostrar algo así, es que quieren a fuerzas iniciar con la hipótesis. A fuerzas siempre quieren partir de lo que tienes de hipótesis. Y eso a veces funciona, pero a veces no. Entonces, en general, más que partir de la hipótesis, que es lo que mucha gente te dice que haga siempre, que no es cierto, que eso no es cierto lo que tienes que hacer, más que partir de la hipótesis, tienes que partir como con la estructura de lo que tú quieres demostrar, ¿no? En este caso, lo que queremos demostrar es una contención de conjuntos. Entonces tenemos que iniciar la prueba con la estructura que sabemos que tiene que tener una prueba para probar una contención de conjuntos. Y ya en algún paso intermedio, a lo mejor muy al principio, a lo mejor justo hasta el final, pero a lo mejor en medio, pero en algún paso intermedio de demostrar esto de aquí, ya vamos a utilizar esto de acá. Eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, pues vamos a hacerlo tal cual así. Y entonces, si lo que queremos probar es una contención de conjuntos, queremos probar que B esté contenido en este otro conjunto X menos A, pues lo que tenemos que hacer es iniciar la prueba tomando un elemento totalmente arbitrario en B. Entonces, si tomamos un elemento totalmente arbitrario en B y logramos demostrar que entonces ese elemento totalmente arbitrario en B está en el otro conjunto, pues ya demostraríamos esta contención. Entonces, pues lo que queremos probar, lo voy a poner, ¿no? Lo que realmente queremos demostrar es que este X que tomamos ya en B, pues va a pertenecer a X menos A. Ok, entonces, el ejercicio nos está diciendo que B ya está contenido en X, ¿no? Y también A. Entonces, pues por lo que pusimos, ¿no? Que X está en B, pues eso ya implica que X esté en X, ¿no? Eso es importante recalcarlo. O es más, no lo voy a poner tan abajo. Lo voy a poner arriba, ¿no? Como X, como B está contenido en X, entonces X, lo voy a poner entonces X está en X, ¿no? Porque X está en B y B es un subconjunto. Ok, entonces eso seguramente es bueno recalcarlo para algo que vayamos a usar después. Ahora aquí podemos usar varias cosas, ¿no? Depende de qué tantas cosas ya tengas demostradas, pero como este era de los primeros de su lista, vamos a tratar de hacerlo como sin meterle ya demasiadas cosas, porque inclusive podríamos utilizar algo que es muy parecido a esto de aquí, pero con la unión, ¿no? Por ejemplo, no si tuviéramos, bueno, se cumple, por ejemplo, voy a ponerlo aquí como entre paréntesis, el que es parecido al que hicimos hace rato, pero con la unión es que A unión E menos A es igual a E. Y pues si aquí en lugar de utilizar A utilizáramos B y en lugar de utilizar a E utilizáramos a X,
pues ya el hecho de que X esté en X, pues nos ayudaría a decir que esté en alguno de estos dos. Pero bueno, al final de cuentas sí es lo que vamos a terminar utilizando, solo que no escrito en esos términos. Porque que X esté en X, pues ya nos puede, o sea, nos abre la posibilidad a dos situaciones, ¿no? Puede que X esté en X porque justo esto de aquí sucede, ¿no? Que X esté en X y al mismo tiempo no esté en A. O puede que X esté en X porque sí está en A, ¿no? Que A es un subconjunto de X. Entonces, pues vamos a ver, bueno, o sea, lo voy a poner. O sea, solamente hay dos posibilidades, ¿no? Se debe cumplir que X esté tal cual en A o que X esté en X menos A. O sea, eso sí se tiene que cumplir a fuerzas de este O, porque, pues como es un subconjunto de X, si X está en X, pues puede que esté en este cachito particular de X, ¿no? Que sería A. Pero si no ese es el caso, pues entonces está en todo lo demás, ¿no? En todo lo que, lo que sobraría, ¿no? Que justamente lo que queremos justificar es que tiene que estar en ¿no? Porque es lo que queremos demostrar. Pero pues para poder lo único que podemos asegurar por ahora es que se va a cumplir alguna de estas dos situaciones. Entonces, pues, si al final de cuentas lo que queremos llegar es a que va a tener que ser esta a fuerzas, pues tenemos que ver que esto de aquí no va a ser posible, ¿no? Es lo que uno esperaría que sucediera. Entonces, pues como normalmente se ve que algo no es posible, pues suponiendo que eso sucede y viendo que entonces hay alguna contradicción, ¿no? Llegas a algo absurdo. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces supongamos que X pertenece a A. Y entonces, si X pertenece a A, pues A, ahora sí, ¿no? Aquí está nuestra famosa hipótesis, ¿no? Si uno quisiera partir de la hipótesis, seguramente no iba a llegar a este punto, ¿no? Pero bueno, tal vez sí. Pero si X pertenece a A, por hipótesis, tenemos que A está contenido en... ¿Dónde está? Aquí no. Que A está contenido en X menos B, ¿no? Entonces, por hipótesis, esto tenemos que suponer que es cierto. Y eso implicaría que X tendría que ser un elemento también de este conjunto, porque este conjunto A, cuando estamos suponiendo que estuviera el X, pues sería un subconjunto de esto, según nuestra hipótesis. Entonces X tendría que ser un elemento de X menos B. ¿Por eso qué implica? Eso implica que X pertenece a X, que pues eso ya lo sabemos desde aquí arriba. Y al mismo tiempo en particular implica que X no va a pertenecer a B. Pero eso no es posible para nosotros porque nosotros estamos haciendo toda esta prueba desde el principio suponiendo que X está en B, ¿no? Entonces en nuestro contexto, pues esto ya va a ser contradictorio con literalmente con lo primerito que empezamos suponiendo, ¿no? En nuestra prueba. Entonces esto no va a ser posible en este caso. Y si eso no es posible en este caso, pues ¿qué es lo que uno tiene que concluir? Pues lo que uno tiene que concluir es que entonces donde salió esa cosa que en nuestro contexto es absurda, pues tampoco va a tener que ser posible, porque de ahí se llega a cosas que son absurdas. ¿Y de dónde salió? Pues de suponer que X estaba en A. Entonces, lo que podemos concluir es que X no es un elemento de A, pero como sí sabemos que esto tiene que ser cierto, o sea, que X pertenece a A, o que X pertenece a X menos A, bueno, lo voy a poner así, ¿no? Como sabemos que esta proposición es cierta, o sea, ¿por qué es cierta? Porque tiene que ser cierta alguna de las dos, o sea, a fuerzas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que ya no podemos concluir? Que pues si esto de aquí es cierto, pues no puede ser cierto por esto de la izquierda, ¿no? Porque eso de la izquierda ya vimos que no es cierto. Entonces, si este O es cierto, solamente va a ser si lo de la derecha es cierto. Entonces ya podemos concluir que X tiene que ser un elemento de X menos A, que es justamente lo que queríamos probar, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, como tomamos el X totalmente arbitrario en B, y vimos que está en ese conjunto, lo que podemos concluir es que B
va a estar contenido en X menos A. Y así ya concluiríamos nuestra prueba. A ver, ahora vamos a probar este pequeño ejercicio igual que viene en su tarea. Nos pide demostrar que si A está contenido, bueno, así como hipótesis general del ejercicio, nada más nos dice que A está contenido, que A y B está contenidos en X. Y ya, ¿no? Lo que nos pide demostrar es esta implicación. Que si A está contenido en X menos B, entonces A intersección B es igual a vacío. Una estrategia sería quizás por contradicción, ¿no? Suponer que esto es falso y entonces utilizarlo para mediante la hipótesis llegar a una contradicción. Pero otra forma equivalente, les digo, no siempre que es vacío, pues por ahí a lo mejor la forma directa ya no es tan sencilla, ¿no? Otra forma que no es así tal cual directa, pero que yo creo que en este caso nos serviría muy útil, sería la contrapositiva, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí abajo como si fuera como el cambio. O sea, lo queremos demostrarlo de arriba, pero en realidad lo que vamos a demostrar es la contrapositiva de esa implicación. La contrapositiva nos dice, pues, demuestra que negar el resultado que quieres, que mucha gente le llama tesis, pero a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, lógicamente sí es lo que normalmente se llama la tesis, demuestra que la negación de la tesis, o sea, la negación de lo que uno realmente es lo que quiere demostrar, implica la negación de la hipótesis, ¿no? Entonces eso implica que A no esté contenido en X menos B. Demostrar lo de arriba es lógicamente equivalente a demostrar esto de abajo que tenemos aquí en verde. Entonces, y es que porque a veces es útil también así, sobre todo en casos, bueno, en muchos contextos es muy útil verlo así, pero en este caso en particular uno podría pensar que va a ser mucho más fácil verlo así, porque pues es más fácil trabajar con algo de este estilo, ¿no? Que supone que un conjunto no es vacío, porque eso ya te está diciendo muy claro lo que tienes que hacer, ¿no? Supone que hay un elemento en ese conjunto. Y ya de ahí pues ya puedes tratar de seguir a ver lo que lo otro también es cierto, ¿no? Entonces, pues tal cual, vamos a hacerlo de esta forma. Entonces, supongamos que existe un elemento, llamémoslo X, en A intersección B, ¿no? Que es suponer que X es perdón, que A intersección B es distinto de vacío, ¿no? Suponer que tiene por lo menos un elemento, llamémoslo X. Entonces, ¿eso qué implicaciones tendría? Pues eso nos implicaría, por ejemplo, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que A no está contenido en X menos B, ¿no? Entonces, hay que tener eso en mente siempre, ¿no? Pero a ver, directamente esto ¿qué nos diría? Pues que X pertenece a A y al mismo tiempo X pertenece a B. Como está chiquito lo voy a poner aquí arriba. Y bueno, ahora que sabemos que ese X que pertenece a la intersección tiene que satisfacer esto de aquí, pues lo que podemos pues hacer es darnos cuenta que ese X nos va a servir para justificar lo de aquí arriba. ¿Por qué? Porque pues ya directamente estamos viendo que X pertenece a A, ¿no? Y es más, vamos a seguirnoslo aquí sobre este mismo argumento, ¿no? Si X, o sea, esto ya nos está diciendo que X pertenece a A, pero al mismo tiempo, pues si se dan cuenta, si X pertenece a B, pues automáticamente X, ¿dónde no va a pertenecer? Pues no va a pertenecer a cualquier conjunto que nos diga que no pertenece a B, ¿no? Entonces, en particular, por ejemplo, O sea, esa implicación sí es válida porque, pues para que esto de aquí fuera cierto, nos está pidiendo, pues sí, ¿no? Que X pertenezca a X, pero nos está pidiendo que X no pertenezca a B y aquí estamos diciendo que este X sí pertenece, ¿no? Entonces, si este X sí pertenece a B, pues no va a poder pertenecer a esto de acá. No, eso sí, ya no hay mucho más que hacerle. Podríamos ser un poquito más específicos, pero con esto está bien, ¿no? O sea, si de aquí se sigue lo de acá abajo. Y entonces, pues esto que implica, pues esto ya nos permite concluir que como hay un X que sí está en A y al mismo tiempo ese X no está en este conjunto, pues entonces no se va a poder tener que A
sea un subconjunto de ese conjunto. ¿Por qué? Porque si A fuera un subconjunto de ese conjunto, pues lo que tendríamos es que todo elemento en A tendría que ser elemento de B. Y pues aquí estamos viendo que por lo menos hay un elemento que sí está en A y que no, perdón, no en B. Para que esta contención se diera, tendríamos que ver que todo elemento de A fuera elemento de X menos B. Y aquí estamos exhibiendo que por lo menos hay un elemento X que está en A y que no está en X menos B. Entonces eso ya es suficiente para afirmar que esta contención pues no va a ser cierta. Y pues ya, así de simple sería. Aunque pues por supuesto quedó tan directo porque elegimos como la estrategia de demostración pues más ideal, ¿no? Que era demostrar esta implicación. Ya si quisieras como ponerle la cereza del pastel, pues ya podrías ponerle así, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que acabo de demostrar es que si A intersección B es distinto de vacío, entonces se justifica que esto contención es falsa y pues eso es equivalente, bueno, así, ¿no? Por lo cual pues ya se tiene la equivalencia, ¿no? Que sería que A contenido en X menos B tiene que implicar que A intersección B sea igual a vacío. ¿No? Pero bueno, eso último ya es nada más como para, pues como para ser muy, como medio lucidos, ¿no? Como para que veas como de, ay, sí le entiendo y hasta le estoy concluyendo lo que me pides, ¿no? Pero bueno, obviamente, ¿no? Ahorita que es una demostración cortita, pues se ve bien, pero a lo mejor ya en una demostración tan larga ya se vería también como una exageración, pues ya concluir así, ¿no? Pero bueno, ahorita que estamos en nivel principiante, pues sí, tampoco está de más, pues sí concluir lo que realmente nos pedía el ejercicio, ¿no? Que era esto de aquí. Que sí es equivalente a esto de acá, pero como tal no es lo mismo. Y ahora ya, pues para finalizar nada más esta pequeña sesión de asesorías, vamos a igual a revisar pues este pequeño comentario, ¿no? Este pequeño como ejemplo que les pone el profesor en las notas igual, pero no lo demuestra como tal. Bueno, más o menos. El punto es que les dice que justo, ¿no? Con lo que estábamos viendo en la sesión de ayer, de las uniones y las intersecciones sobre ciertos conjuntos de índices. La definición que dimos te daba como casos particulares los siguientes dos que suelen ser útiles en ciertos contextos hacer estas observaciones. Primero nos dice, perdón, primero nos dice que si tú consideras, bueno, ambas son para el caso en el que consideras que el conjunto de índices es el conjunto vacío, ¿no? Entonces nos dice que si consideras a tu conjunto de índices como el conjunto vacío, la unión desde cualquier familia indexada de conjuntos, te tiene que dar igual a vacío y la intersección te tiene que dar igual a X, pero considerando que X es un conjunto universal. Si no consideras que X es un conjunto universal, esta intersección, considerando al conjunto de índices igual al vacío, no va a estar bien definida, ¿no? Solamente está bien definida en el caso en el que ya se considera como un conjunto universal. ¿A qué nos referimos con eso? Que consideramos que todos los subconjuntos que estamos utilizando dentro de nuestro contexto están siempre contenidos en X. Y eso pues en muchas materias sí se tiene, ¿no? Sí se está suponiendo. Por ejemplo, en probabilidad hay un conjunto donde todo está contenido ya lo verán en su momento, ¿no? En, en, en cálculo pues normalmente son los números reales, ¿no? En análisis matemático RN, etcétera, ¿no? Entonces casi siempre sí se puede hablar de un conjunto universal. En probabilidad es un conjunto llamado espacio muestral que te representa los resultados de un experimento aleatorio, pero bueno, eso ya es más correspondiente a un curso de probabilidad, por si les llamaba la atención, ¿no? Pueden buscarlo así como espacio muestral. El punto es que casi siempre, bueno, no casi siempre, pero varias veces vamos a tener este conjunto de referencia y entonces con ese conjunto de referencia pues sí tiene sentido considerar una intersección de este estilo, ¿no? Y ahí te da que es justamente igual al todo el conjunto universal. Entonces, estas son propiedades que a lo mejor son un poquito contraintuitivas, ¿no? Un poquito extrañas, pero que si uno se mete tal cual a la definición puede justificar de manera muy sencilla y que a veces aparecen porque a veces cuando uno quiere expresar ciertos tipos de conjuntos o ciertas
colecciones de conjuntos, ¿no? Que a lo mejor tienen una forma muy específica que se pueden ver como una unión de ciertas cosas, como una intersección de ciertas cosas. A veces la forma de expresarlo es cambiando el conjunto de índices al conjunto que te sirva, ¿no? Para cierto caso particular y así. Y entonces si lo quieres escribir de caso general, pues le pones sobre un conjunto de índices arbitrario, ¿no? Y entonces a veces da esto, ¿no? Que oye, ¿qué pasa si ese conjunto de índices es vacío? Y a veces de eso sí tiene cierta interpretación, ¿no? Sobre todo cuando escribes ciertas demostraciones, luego suelen aparecer cosas de este estilo, ¿no? Entonces, pues vamos a probarlas, ¿no? A justificar que estas dos cosas tendrían que ser ciertas, ¿no? Bajo este contexto en el que X es un conjunto universal, sobre todo esto de aquí es la que necesita esto de aquí, esta no tanto. Y pues simplemente es irnos a la definición. Entonces, pues por ejemplo, podemos, para el primero, podemos hacerlo por una contradicción, podemos suponer que esto no es vacío y llegar a que esto provoca una contradicción. Similar a lo que ya estábamos diciendo antes, ¿no? Probando que ciertas cosas daban vacío. Ahí sí lo hicimos de forma un poquito exagerada porque hicimos las dos contenciones. Pero aquí pues ya directamente vamos a suponer que es distinto de vacío. Y pues como no puede haber nada en vacío, pues solamente esto va a ser distinto de vacío si hay un elemento aquí, ¿no? No puede que haya un elemento acá que no pertenezca aquí, solamente puede ser al revés, que hay un elemento aquí que no pertenezca a vacío, o bueno, ya de manera simplificada que hay un elemento en este conjunto, ¿no? Es lo que ya se puede ver que es equivalente a que un conjunto sea distinto del vacío. Entonces, digo tanto del sentido como intuitivo como en el sentido formal, eso es a lo que me refiero, ¿no? Entonces, si suponemos que ese conjunto, que es esa unión, es distinto de vacío, pues eso nos permite asegurar que entonces existe un elemento, llamémoslo X, por lo menos uno, que pertenece a ese conjunto, que es la unión, ¿no? Sobre ciertos A sub is, ¿no? Con I corriendo en el conjunto vacío. ¿Y eso por qué nos trae problemas? Porque pues ahí ya nos vamos a la definición de lo que es esa unión. Si tenemos que hay un elemento en una unión de unos conjuntos indexados, lo que quiere decir es que por lo menos existe un índice en nuestro conjunto de índices tal que ese elemento pertenezca al conjunto con ese índice, ¿no? Entonces, esto nos diría que existe por lo menos un índice, llamémoslo I o J o lo que quieran. Llamémoslo J, ¿no? Para que no se confunda con el I de arriba. No, eso no es necesario, pero pongámosle J. No es necesario en este caso, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces tendría que existir un J en nuestro conjunto de índices, ahorita lo ponemos, tal que el, el elemento X que pertenece a su unión pertenezca al A sub J con ese índice. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que en nuestro conjunto de índices es el conjunto vacío. Entonces, pues ahí ya hay un problema porque pues eso no es posible. O sea, eso ya es contradictorio porque pues no puede ser que X pertenezca a vacío. O sea, X, perdón, no X. No puede ser que J pertenezca a vacío, porque nada pertenece a vacío, ¿no? Es necesario que J, sea lo que sea ese J, no pertenezca. Entonces, pues por esta razón de aquí que tendría que haber por lo menos un J en el vacío para que esto pasara, entonces pues ya no se puede dar que esto suceda, ¿no? O sea, ¿de dónde salió esto? Pues de suponer que este conjunto era distinto de vacío. Entonces, ¿qué es lo que concluimos? Ya por una reducción al absurdo, pues lo que podemos concluir es que no puede haber elementos en ese conjunto, no puede haber elementos en la unión sobre los is que pertenecen a vacío de unos a sub is, y entonces como no tiene elementos, pues solamente puede ser exactamente el conjunto vacío, ¿no? Entonces sería como la manera de justificar la primera, y ya para la segunda, pues ahora hay que justificar que esta intersección es igual a x, y de hecho lo vamos a hacer de una manera muy similar. Bueno, pero este sí lo vamos a hacer de manera un poquito más estructurada. Sí lo vamos a hacer por doble contención. Entonces lo que vamos a demostrar es que esa intersección de los A sub is con I corriendo en el vacío tiene que ser igual a nuestro conjunto universal X, ¿no? Recuerden que esto está asumiendo que X es el conjunto universal. O sea que existe para empezar un conjunto universal. Entonces vamos a hacerlo sí por doble contención y primero vamos a hacer la contención de izquierda a derecha, o sea que la intersección está totalmente contenida en X.
Y eso no lo vamos a hacer solamente por tomando un elemento en la intersección y viendo que está en X. Vamos a hacerlo de una manera pues un poquito más mañosa, porque si X es un conjunto universal, pues lo que sabemos es que eh, A sub I tiene que estar contenido en X. Eso siempre tiene que estar contenido para todo I, ¿no? Y entonces, pues eso implica, o sea, si tú tienes que todos los elementos de una familia están siempre contenidos en X, pues unir elementos de esa misma familia o intersectarlos o hacer lo que sea entre esos elementos, bueno, no literal lo que sea, pero en particular unirnos o intersectarlos, pues siempre te va a tener que dar un conjunto que siga contenido en X, ¿no? Entonces cuando ya unas algunos de esos, ¿no? ¿Cuáles? Sobre este conjunto de índices, pues también va a tener que seguir siendo un subconjunto de X. Esa sería una forma de verlo, aunque a lo mejor a alguien le cause problemas esto de aquí aún así. Perdón, estoy uniéndolo, pero más bien es intersectando. También uniendo hubiera sido cierto, pero aquí nos interesa la intersección. Otra forma, pues, de justificarlo también sería, aquí le pongo como que también podríamos recordar, o sea, sería como una alternativa, ¿no? Esto no tendría que ir a fuerzas, esto sería más bien como una alternativa a lo que tenemos ahí arriba. Pues cómo se define tal cual la unión, ¿no? Perdón, la intersección. La intersección la habíamos definido así, ¿no? Como el conjunto. Y ya directamente en la definición de esto habíamos pedido que hubiera un conjunto universal, ¿no? Entonces eran todos los X que pertenecían al conjunto universal, tales que para todo Y en nuestro conjunto de índices, que en este caso es esto, se satisfaga que X pertenezca a sub I. ¿No? E independientemente de que a lo mejor esta parte de aquí puede que ocasione un poquito de problemas a algunas personas por esta parte específicamente, lo que es un hecho es que aquí por definición ya directamente nos está diciendo que son elementos de X, ¿no? Lo que viva aquí adentro, haya o no haya algo, van a ser elementos de X. De hecho, mucha gente quizás aquí se confundiría y diría, oye, pero es como que esto no va a pasar, entonces esto va a ser vacío. Podría ser, pero vamos a ver que de hecho no, de hecho es el caso totalmente contrario. Pero bueno, eso sería más de la otra contención. Lo importante aquí es que pues aquí ya directamente en la definición, o sea, esto era por como lo definimos, pues ya nos está diciendo que son elementos de X, entonces pues aquí ya si escribimos la definición, ahí sí ya se ve claramente que son pues algunos elementos de X, ¿no? No sabemos cuáles, incluso de entrada no sabríamos si siquiera hay algunos ahí, pero si hay algo ahí adentro, pues por definición va a ser algo que sea elemento de X, ¿no? Entonces, ya sea de esta forma o de la forma de aquí arriba, se justifica que esta intersección, pues sí está contenida en X. La que es mucho más interesante, pues es la otra contención. Para la otra contención, pues ahora lo que queremos demostrar es que todo nuestro conjunto universal tiene que estar contenido en este conjunto, ¿no? Entonces, pues esto es lo que ya puede que sea muchísimo más difícil de pensar, pero sí se va a poder justificar de manera formal. ¿Por qué pasa esto? Pues justamente, ¿no? Podríamos ponernos a tomar un elemento aquí y justificar que está acá, pero ahí podría complicarse mucho porque entonces tendríamos que hablar de is que pertenezcan al vacío y cosas de ese estilo, entonces se podría complicar. Pero entonces, para que hacerlo de manera un poco más astuta, lo que vamos a hacer es hacerlo igual por reducción al absurdo. Lo que vamos a hacer es que vamos a suponer lo contrario y vamos a ver que eso lleva a alguna contradicción. Entonces, supongamos que, que pues no esté contenido, ¿no? Que X no sea un subconjunto de la intersección sobre los is en el vacío de los a sub is. ¿Eso qué querría decir? Pues eso querría decir que existe un elemento X que pertenece a X, tal que ese mismo elemento X no pertenezca a la intersección, ¿no? De esos a sub is, sobre esos is. Y entonces pues nos tenemos que ir a ver cómo se definía pues que algo sí perteneciera a esa intersección para entonces negarlo, ¿no? Y justamente lo teníamos aquí escrito, también por eso lo escribí. Que algo sí pertenezca a esa intersección quiere decir que para cualquier elemento i del vacío, x sea un elemento de A sub i. Si uno quiere negar esto, pues tiene que negar este cuantificador existencial, para todo, y eso se niega, perdón, este cuantificador universal,
que es el para todo, y eso se niega precisamente con un cuantificador existencial, que es un existe. Entonces, negar que para todo y en el vacío esto suceda, para negar eso necesitamos encontrar un y que esté en el vacío, tal que esto no suceda. Esa sería la negación lógica. Entonces, eh, esta parte de aquí, voy a reescribirla para que se entienda que es directamente de esta parte de aquí. Esta parte de aquí nos implica que exista un índice, llamémoslo otra vez J, que pertenezca en el vacío, tal que X no pertenezca al conjunto con ese índice. Pero esa existencia es la que ya nos truena todo, porque estamos diciendo otra vez que entonces tendría que haber un elemento en el vacío y eso no es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque que J no va a pertenecer al vacío. Y alguien aquí podría comentar, oye, pero ¿qué pasa si yo supongo lo otro, ¿no? Si yo supongo que si hay algo aquí, ¿no? Que eso no me va a llevar a una contradicción también. No, porque pues estamos suponiendo que para cualquier cosa que esté en el vacío esto se da, pero pues si en particular no hay nada en el vacío, pues nunca vamos a poder negar esta cosa que sea cierta, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente para negar que esto sea cierto, tendríamos que tener algún elemento en el vacío y eso no es posible, ¿no? O sea, es un poquito incómodo a lo mejor para algunas personas utilizar argumentos ya de esa naturaleza, porque ya es como llevar también la lógica un poquito al extremo, pero es, al final de cuentas es válido, ¿no? Lógicamente es válido porque el hecho de decir que, o sea, estamos diciendo que para cualquier cosa en el vacío algo se va a cumplir, ¿no? Pero si en particular no hay nada aquí, ¿no? Pues independientemente de esto se cumple o no, pues esto va a tener que seguir siendo una proposición lógica que sea cierta siempre porque pues no podemos negarla. O sea, les digo, es un poquito más pensándolo, voy a tratar de dejarlo en términos un poco simples. Es como decir la afirmación, cualquier día que el sol no salga, eh, van a ganar el campeonato de primera división del fútbol mexicano los Pumas, ¿no? Entonces, esa afirmación que acabo de decir pues es cierta y no nos queda más que decir que sea cierta porque pues no va a haber ningún día en el que el sol no salga. Entonces, en particular, no va a haber ningún día, bueno, bajo situaciones normales, no tampoco puedo asegurar eso, pero bueno, bajo situaciones normales no va a haber ningún día en el que el sol no salga. No me refiero a que haya nubes, no me refiero a que literalmente ya no salga. Y entonces, pues no va a haber ningún día en el que el sol no salga y que ese mismo día en el que el sol no salió, los Pumas no sean campeones. Entonces, si no puedo mostrar que eso es posible, pues no puedo negar la afirmación que hice, ¿no? Entonces la única forma la única como alternativa que nos queda es decir que la afirmación que dije es cierta, ¿no? Es algo similar aquí, si no puedes decir que una afirmación es falsa, entonces tiene que ser cierta. A menos que decir que sea cierta también lleve una contradicción, y allá llegaríamos a una de nuestras famosas paradojas, pero desde el principio dijimos que a nosotros no nos iban a interesar esa clase de afirmaciones que no podíamos categorizar como ciertas o como falsas, y en particular decir esto de aquí, pues no nos lleva a ninguna contradicción a final de cuentas, ¿no? Es cuando trabajas con el conjunto vacío, pues sí, luego ocurren esa clase de cosas ahí que te llevas como al extremo la lógica, ¿no? Pero pues al final de cuentas son argumentos válidos y entonces lo que estaríamos concluyendo aquí es que, bueno, ya regresando al ejercicio, es que como esto era contradictorio, pues de dónde salió esta contradicción vamos a tener que asumir que es falso, ¿no? ¿Y de dónde salió esto? Pues de suponer esto de aquí. Entonces, pues ya regresando, ¿no? A lo que nos competía, lo que nos competía, lo que ya vamos a poder asegurar es que la intersección, perdón, que X efectivamente tiene que estar totalmente contenido en la intersección sobre los Is que pertenecen al vacío de A sub I. Y ya, pues por la otra contención, que estas dos cosas son iguales, ¿no? E insisto, todo esto asumiendo que X es un conjunto universal, ¿no? Lo mismo se podría utilizar, el mismo argumento de aquí, se podría utilizar para demostrar que cualquier conjunto
tendría que estar contenido en algo de este estilo, ¿no? Pero ya para decir la igualdad, sí necesitamos que haya algún conjunto que los contenga a todos, ¿no? Si no, ya no estaría bien definido esto de aquí.